Welcome to Financial Repression Authority's Roundtable Insight, where the best fund managers, economists, and industry leaders discuss the key investment issues and challenges in the current macroeconomic environment. Hola, bienvenidos a todos a la FRA Roundtable Insight. Soy Richard Bonulli, CEO de Cedar Gold. Hoy tenemos una gran discusión especial con economistas de nombre mundial sobre el futuro de Argentina, España, Latinoamérica y Europa. Aquí está el señor advisor de Cedar Gold, Alejandro Tagliavini. Alejandro. Sí, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias Richard por la presentación. Efectivamente, hoy tenemos una mesa redonda realmente espectacular con tres personajes muy destacados, tanto de Argentina como de España. Lo tenemos a Javier Milei, que es un gran economista argentino que viene de hacer una campaña electoral realmente muy llamativa, muy espectacular. Y lo tenemos a Daniel Lacalle, considerado entre los mejores, los economistas más influyentes del mundo, y nada menos que al diputado Iván Espinosa Dos Monteros, que es vocero en el Parlamento Español del partido Vox, uno de los partidos más importantes y más influyentes de España. Y bueno, nada, nos hemos reunido aquí para conversar un poquito sobre cómo está la economía argentina, cómo está la economía de América del Sur, cómo está la economía de España y de Europa y cómo ven el futuro, cómo creen que se va a desarrollar. Yo creo que en el corto plazo todo indica que las cosas van a empeorar. Los bancos centrales están emitiendo de manera desaforada, históricamente desaforada, y las restricciones han habido, estamos saliendo lentamente de muchas restricciones. Ya el mundo estaba muy reprimido, muy restringido, y con estas cuarentenas y demás restricciones, las regulaciones de los mercados y las prohibiciones y demás han aumentado, así que venimos saliendo muy lentamente de eso. Entonces, como digo, en el corto plazo la perspectiva no es buena, pero bueno, a ver cómo ven el futuro, cómo creen que esto va a salir. Empecemos por Javier Milei, que es el que está en minoría aquí, es el único argentino. Javier, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves la Argentina, el desarrollo, la economía, el futuro? Contanos un poquito. Bueno, primero dar las gracias por el honor, el placer que me significa a mí poder estar compartiendo este panel con Iván y sobre todo con mi querido amigo Daniel, digo, que tanto admiro y que tanto bien hace por difundir las ideas en todo el planeta Tierra. Así es que lo primero que quiero hacer es dar las gracias por permitirme ser parte de este panel. Me siento muy orgulloso y honrado por la invitación. Y lo que yo, quiero señalar respecto al caso argentino, tienes razón, Alejandro, en el caso argentino es mucho peor que en todos los demás, porque lo que se viene en Argentina es muy malo. Es decir, la situación es muy mala y lo que se viene en el corto plazo es peor. Concretamente, Argentina tiene un déficit fiscal propio de las grandes crisis de Argentina de la historia. A ver, Argentina tuvo el estallido del Rodrigazo con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria, eso fue en el 75. En el 82 voló por los aires con un déficit de 11. En el 89 estalló la hiperinflación con un déficit de 8 puntos del PBI. La convertibilidad voló por los aires con 7. El año pasado terminamos con un déficit fiscal cerca de 9 puntos del PBI. O sea, primer punto es, el nivel de déficit fiscal es alarmante, si es propio de las grandes crisis de Argentina. Y no solo eso, sino que además, si bien ha habido un ajuste en lo que va del año, la idea es ahora, deshacer ese ajuste, por decirlo de alguna manera. Lo cual también era, bastante razonable de entender, porque, las cuentas fiscales en Argentina son muy buenas en el primer semestre y muy malas en el segundo semestre, para ponerlo en ese orden de cosas. El segundo punto es que Argentina tiene un desequilibrio monetario de 10 veces a 1. Concretamente, Argentina tiene una base monetaria, pero tiene una base monetaria y media escondida en instrumentos de esterilización que devengan tasa de interés y que son colocaciones que en el más largo plazo tiene 7 días. Esto quiere decir que frente a cualquier situación de
algún movimiento en el plano financiero, Argentina podría estar multiplicando por 2,5 veces la cantidad de dinero en muy corto tiempo. No solo eso, sino que además, o sea, va a terminar generando un déficit fiscal que va a emitir una base monetaria más. Por lo tanto, o sea, Argentina a lo largo de este año podría estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces. Pero al mismo tiempo, como Argentina tiene restricciones cambiarias y, digamos, para contener la caída en la demanda de dinero, es decir, que hay controles de capitales que fuerzan el aumento de la demanda de dinero para incrementar la base imponible del impuesto inflacionario, Argentina, digamos, por sus relaciones históricas, M1 en términos del PBI debería ser entre 3 y 4% del PBI. Y hoy Argentina tiene entre 10 y 12. Es decir, que hay un money overhang que oscila en 3 a 4 veces. Entonces, si yo supongo en el mejor de los casos que es de 3, más la capacidad de multiplicar la oferta monetaria por 3,5, sí, eso me da 3 por 3,5, 10,5. Quiere decir que tengo una inflación reprimida de piso del 950%. Con el agravante, que les paso un dato más, cuando fue la hiperinflación en el 89 en Argentina, la demanda de dinero cayó a 0,2% del PBI. Eso quiere decir que yo podría estar multiplicando sin emitir un solo peso los precios entre 50 y 60 veces. Es decir, que el tamaño del desequilibrio monetario en Argentina es monstruoso. O sea, es monstruoso. No solo eso, sino que además Argentina tiene el mercado de cambios con una montaña de regulaciones tan grande que hace ver al Monte Everest como un monte enano, como un monte pigmeo, es una montaña pigmea al lado de las regulaciones que tiene Argentina en el mercado de cambios. Y hay que pedir permiso para todos, para comprar algo de afuera. Digo, es una locura, es una... Y ni se les ocurra querer sacar un dólar de la economía, o sea, es casi como una herejía. Entonces, eso, digamos, ¿qué es lo que pasa? Esa situación en el mercado de cambio genera un exceso de demanda de divisas que se traduce en un exceso de oferta en el resto de la economía, o sea, precio de los bonos absolutamente deprimidos, donde, o sea, eso lo que hace es que las tasas de interés sean muy altas, por lo tanto, digamos, la tasa de arbitraje está muy por encima, digamos, de la de coordinación intertemporal, con lo cual impacta negativamente sobre la actividad económica, cosa que está disimulada, digamos, en términos del rebote que está viviendo Argentina cuando está liberando las restricciones. Pero el PBI per cápita hoy es 15% inferior al que teníamos en el 2011, si sale todo bien como el gobierno planea. Eso se tradujo en una pérdida de puestos de trabajo netos, digamos, de 225.000 puestos de trabajo, mientras que el Estado estuvo creando nuevos puestos de trabajo en estos últimos 10 años. Esto quiere decir que se está generando un exceso de oferta en el mercado de trabajo, digamos, que se trata de suplir con empleo público generando más déficit fiscal, pero al mismo tiempo los salarios reales son los mismos del 2004. Por eso Argentina, en el último dato, tiene 40% de pobreza y el dato más grave es que tiene 11% de indigentes. Por la recuperación cíclica, la pobreza cayó de cerca de 45 a 40, pero es increíble, pero la indigencia subió un punto más. Y eso con controles de precios, con precios regulados, con el mercado de cambios absolutamente atado, porque esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque el precio de los alimentos está definido que en moneda extranjera, porque son commodities. Por lo tanto, digamos, o sea, y aún así la cantidad de indigentes aumentó. ¿Esto por qué es grave? Porque Argentina genera alimentos para 400 millones de seres humanos. Y la presión fiscal, ¿sí?, en Argentina en el campo es 70%. Es decir, que el campo, digamos, el fisco le saca el alimento a 280 millones de seres humanos. Y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Es decir, estamos hablando, digamos, o sea, un desequilibrio de 56 veces. O sea, estoy pagando la cuenta 56 veces y aún así no me la cubren. Es decir, es demencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a esto aparecen 3 escenarios. Una es que Argentina no haga nada. Si Argentina no hace nada, con este nivel de desequilibrio, tarde o temprano va a explotar.
¿Por qué va a explotar? Porque inexorablemente explota, porque si van a seguir haciendo déficit fiscal financiado con emisión monetaria, ese dinero que ya nadie quiere tener, ¿con qué lo compensa el gobierno? Con mayores restricciones en el mercado de cambios. Ahora, mayores restricciones en el mercado de cambios lo que hace es generar un incremento en el exceso de oferta, discúlpeme, en el exceso de demanda de divisas. Por lo tanto, todos los excesos de oferta que mencionamos antes, en el mercado de bonos, que implican tasas más altas, en el mercado de bienes, que implica un deterioro del nivel de actividad, en el mercado de trabajo, que hace que caiga el salario real, que haya más pobres, que haya más indigentes, o sea, cada vez se hace más grande. Por lo tanto, el nivel de tensión social, de ajustar con restricciones, hace que sea invivible. Por lo tanto, inexorablemente va a haber que liberar. Y cuanto más se tarde en liberar, la respuesta explosiva del sistema cada vez va a ser más fuerte. Por lo tanto, digamos, si no se hace nada, explota. Ahora bien, la otra es hacer lo que pide el ala dura de la coalición de gobierno, que quiere hacer keynesianismo modelo Forte, es decir, aumentar el gasto público financiado con emisión monetaria. Es lo mismo que decir, bueno, miren, tengo un incendio, voy a contratar a un ejército de lanzallamas y voy a poner como líder del mismo a Nerón. ¿Cómo va a terminar? Va a terminar muchísimo peor. Es decir, la explosión va a ser bíblica. O sea, en ese nivel de irracionalidad se está discutiendo acá. Y la otra alternativa es que se haga el ajuste. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si se hace el ajuste para qué, ¿y qué es lo que implica? Es un aumento del ahorro. No todos los ajustes son recesivos, porque ese aumento de ahorro, si tiene como contrapartida un aumento de la inversión, es expansivo. Digo, el mejor ejemplo es Argentina con el plan de la convertibilidad. Claro. Digo, empezó, digamos, no solo que recuperó cíclicamente muy fuertemente, sino que además empezó después a crecer genuinamente porque todo el mundo además creía en la regla. Ahora, el punto es el siguiente, pero para eso hay que tiene que haber confianza. Ahora, la confianza no es cualquier cosa. Nosotros cuando hablamos de confianza no decimos cualquier cosa. Bueno, salvo los keynesianos que adentro de la confianza meten cualquier porquería, pero es decir, que en realidad ahí es una bolsa de gato, digamos, donde contiene todos los errores del keynesianismo, entonces le echan la culpa a la confianza. Nosotros, digamos, los economistas serios no pensamos así. Es decir, la confianza es una cosa bastante concreta, tiene que ver con la credibilidad y la reputación. Ahora, la reputación es un concepto mirando hacia el pasado. ¿Cuál es la reputación de este gobierno? Y Alberto Fernández a la mañana dice una cosa, al mediodía dice otra, a la tarde dice otra y a la noche dice otra. Por lo tanto, digo, o sea, no tiene reputación. Y si además yo miro lo que fueron los 12 años de kirchnerismo, digamos, es peor todavía. Y si además escucho las cosas que decía Alberto Fernández cuando estaba fuera del gobierno, digo, o sea, entonces, digamos, no sé, digo, tengo la sensación de que es un señor que está bipolar. Yo, por lo menos para ser educado. O sea, entonces, por lo tanto, no tiene reputación. Al no tener reputación, no es creíble. Entonces, por lo tanto, si no es creíble, digamos, no va a haber confianza y va a ser tremendamente recesivo el ajuste. Pero además, digo, para que sea creíble, digo, se deberían cumplir dos condiciones también. Una es la sustentabilidad de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo haga el nuevo programa, el nuevo programa tiene que incluir el repago de la deuda. Pero acá nadie quiere pagar la deuda, o sea, es como que yo, digamos, me quiero ir de fiesta, me endeudo con todos ustedes y cuando terminé de fiesta, estoy con una resaca furiosa y ahora los empiezo a insultar porque me quieren pedir que les pague la deuda. Bueno, eso no termina bien tampoco, pero ahora el punto es, supongamos que, bueno, estuvieran comprometidos en poner las cuentas fiscales en orden. El tema es si eso es sostenible. Y ahí en ese también estamos mal, porque no es que quieren hacer un ajuste ajustando al Estado, que es el que tendría que hacer el ajuste, es decir, el ajuste caer sobre la política, sobre lo que roban los políticos. Piensen que Argentina tiene los políticos más ladrones del mundo, roban 5 puntos del PBI. Bueno, pero esto, Alejandro, que parece una risa, es verdad, el estudio de la ineficiencia técnica del gasto público dice que la peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y de ese 7,2, 5 puntos lo llama educadamente filtraciones, pero es un robo. Por lo tanto,
Es decir, hay que empezar a ajustar por el lado de los que roban, que son los políticos. Y como eso no lo quieren hacer, porque en realidad la solución está en manos del problema, hay un problema de incompatibilidad e incentivo, y por lo tanto tampoco lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Por lo tanto, tampoco es sostenible el ajuste. ¿Por qué? Porque hay un problema de incompatibilidad de incentivos. Y si lo quieren hacer sin que les toque a ellos, digamos, va a recalar sobre la sociedad no se lo va a poder aguantar. Es decir, que el equilibrio donde se hace lo que hay que hacer es malo. Porque no hay credibilidad, porque no hay reputación, por ende no hay confianza, digamos, no hay sustentabilidad, no hay sostenibilidad, por lo tanto, digamos, o sea, si lo quisieran hacer, va a ser tremendamente doloroso. Primer punto. O sea que el equilibrio es malo. Si no lo hacen, el equilibrio es mucho peor. Y si quieren hacer lo que quiere hacer el ala dura de la coalición de gobierno, va a ser catastrófico. Por lo tanto, nada de lo que viene en el plano económico en Argentina es bueno, es todo malo, son todas malas noticias. La única buena noticia es que parece que hay un resurgir de las ideas de la libertad. Sí, pareciera que sí, ¿eh? Por los resultados de tus elecciones, es que ha sido espectacular. Sí, sí, pero ahora les voy a contar algo todavía más divertido. Porque si ustedes se fijan en la capital federal, recuerden que desde la capital federal salieron muchos presidentes de la nación. Ya sea el caso de Macri, ya sea el caso de Fernando de la Rúa, o el propio Alberto Fernández, que era un operador del peronismo de la capital federal. Entonces, en ese contexto, es decir, si bien el distrito solamente representa el 10% de los votos, tiene un impacto a nivel nacional muy fuerte, porque es como la pantalla, es como la vidriera. Claro. Y acá aparecen dos cosas muy interesantes. La primera, sí, es que cuando ustedes toman las elecciones PASO, o sea, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el liberalismo cosechó 25% de los votos. Es decir, 14%, 14 puntos en la lista outsider, que es la mía, y 11% en una lista sistémica, donde hoy esos liberales, adentro de Juntos por el Cambio, por ejemplo, le ofrecen una boleta donde los 10 primeros puestos, 9 son socialistas. ¿Sí? Y que además en el listado total de esos diputados tienen además 5 kirchneristas, o sea, 5 habían sido kirchneristas. Por lo tanto, digamos, nosotros somos muy optimistas que podamos empezar a atraer ese voto liberal hacia el espacio de la libertad avanza, que es un espacio verdaderamente liberal, o si ustedes quieren, un liberalismo amplio, porque en realidad están los liberales, están los libertarios, está la centroderecha, están los conservadores, ¿sí? Llamémoslo paleolibertarios si ustedes quieren, ¿sí? Está, digamos, las expresiones del peronismo republicano federal y el menemismo, y estamos invitando a que vengan los halcones, ¿sí? De Juntos por el Cambio, porque, digamos, o sea, tiene mucha más afinidad con nosotros que con un socialista como Larreta o Vidal. Que dicho sea de paso, son socios de Massa y de los Kirchner. Y esto es la parte más interesante, que me parece lo más divertido de todo. Que si nosotros logramos poder aglutinar ese voto liberal, la consecuencia de esto es que si llegamos al segundo lugar, dejaríamos en tercer lugar al kirchnerismo. Y eso sería el inicio del fin del kirchnerismo. Entonces, que una estructura nueva, sin bases como las tradicionales, logre desplazar al partido de gobierno al tercer lugar, ya eso es muy bueno. Y ahora viene la parte que tiene que ver con el morbo. Además, dejaríamos afuera un diputado de origen comunista. Así es que todo lo que viene con la economía es malo, Sí. pero se está abriendo una luz de esperanza para volver a abrazar las ideas de la libertad. Eso es lo que yo tengo para decir. Bien, Iván, ¿se parece a España esto, lo que ha descrito Javier?
Bueno, yo estaba somos parecidos no solo en el idioma, ¿verdad? Estoy preocupado con España, pero creo que lo que ha escrito Javier es efectivamente un poquito más grave. Te España, invito a que vengas a Argentina, Iván, vas a ver lo que es verdaderamente malo. y me he encantado porque es un país que adoro, he estado algunas veces y siempre me pasa muy bien, me han tratado muy bien y es un país donde uno se siente como en casa, la verdad. Y por tanto, Argentina, como toda Iberoamérica, pues forma parte de la preocupación que tenemos, yo creo, todos los que tenemos una visión un poco más amplia que la de nuestra nación exclusivamente, ¿no? Desde luego, en Vox tenemos una enorme vocación de integrar a Iberoamérica y de darle una fuerza que quizá no hemos sabido defender como país en los últimos años. Pero es curioso porque lo que pasa en Argentina efectivamente tiene raíces comunes con lo que pasa en España, con lo que pasa yo creo que en toda Iberoamérica, y en realidad en un sentido amplio con lo que está pasando en Occidente desde hace muchos años, ¿no? Yo tiendo a situar el inicio del problema en noviembre del 89, con la caída del muro de Berlín. Es un símbolo que marcó el fin de una época. Yo creo que los que tenemos ya una cierta edad todavía recordamos aquella noche, ¿no? Porque fue una noche muy alegre, fue una noche en la que todos nos llenamos de esperanza. Cuando veíamos la televisión veíamos a mucha gente corriendo, ¿no? Eso sí, todo el mundo corría en la misma dirección, nadie corría del Berlín oriental al Berlín occidental, porque la idea de la libertad y la idea de la prosperidad que Occidente cobijaba con mucho éxito, pues nada tenía que ver con el desastre del comunismo que durante muchos años tuvo que ser protegido por un muro, porque si no la gente se hubiera escapado, ¿no? Y la caída del muro pues demostraba cómo era el comunismo en toda su crudeza, porque durante los años previos, y esto quizá para los más jóvenes, que parece increíble, en los años 80, en los 70, pues había mucha gente que defendía que el comunismo o que el marxismo era una idea superior o incluso comparable a la de la libertad, ¿no? Y todavía te decían que el estándar de vida al otro lado del telón de acero pues era equiparable o incluso mejor, porque era más justo, porque era más equilibrado. Pero la caída del muro hizo que cayera también no solo el telón de acero, sino el telón que teníamos entre los ojos, ¿no? Detrás quedaban pues 100 millones de muertos, una ruina económica y un deterioro moral como yo creo que nunca ha conocido el ser humano en la historia, ¿no? Entonces, al caer el muro de Berlín, pues parecía evidente que estas ideas fracasadas no podían ser defendidas nunca más por nadie, porque ya teníamos una experiencia de 50 años o de 45 años de auténtico desastre, ¿no? No parecía que ningún otro sistema estuviera en condiciones de rivalizar con el binomio formado por esa democracia liberal y la economía de mercado. Entonces, la libertad, la democracia, la propiedad, el respeto a los derechos humanos, pues ya parecía que iban a estar garantizados de forma irreversible. Incluso hubo alguno, como Fukuyama, que habló del fin de la historia, porque según esa teoría las ideologías ya no iban a ser necesarias y se iban a ver reemplazadas por una especie de tecnocracia económica al verse la superioridad tan aplastante, como digo, del mundo de la libertad, de las democracias liberales, de la economía de mercado, frente al comunismo, la opresión y el fanatismo de la izquierda, ¿no? Pero esa falsa ilusión nos salió cara, ¿no? El muro al caer generó la falsa creencia de que ya estaba todo hecho, de que habíamos ganado, de que las ideas ya no importaban y como no importaba se podía prescindir de esas ideas. Y sin que nadie lo reivindicara, sin que nadie defendiera las ideas, sin que nadie las dotara de contenido, pues los principios a los que se iba fundando nuestro sistema de libertades se fue quedando un poco vacío. Fuimos desconectando también de las relaciones históricas que vieron nacer a esas ideas, ¿no? Nuestras democracias pues siguieron adelante, pero se quedaron un poco más en lo formal, sin vida, sin ambición de ir generando o consolidando esas ideas. Pero mientras, en la izquierda, que evidentemente había sido derrotada, las ideas progresistas pues no hicieron lo mismo, ante la pasividad y la tibieza de los que teníamos que haber defendido, digo, como Occidente, ¿no? Las ideas de libertad y de libre mercado, pues ellos se fueron haciendo progresivamente con distintos campos, con la educación, con los colegios, la universidad, los medios de comunicación, tejer una fuerte red de asociaciones en el mundo de la sociedad civil y empezaron a recuperar terreno mientras los demás estábamos dormidos. Me acuerdo que Reagan hablaba de que aunque el marxismo cultural había sido derrotado, lo políticamente correcto lo podía llegar a reemplazar y eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? Que se empezó a instalar un consenso progre, o como dicen algunos, con progresistas de todos los partidos políticos que han ido avanzando en esas ideas del marxismo o de la corrección política que tanto daño ha hecho, ¿no? Y quienes en teoría deberían haber defendido las ideas sobre las que se fundó y creció Occidente, que no es una civilización cualquiera, es la mejor civilización de la historia de la humanidad, pues los que tenían que haber estado defendiendo eso, lamentablemente, pues no estaban a eso, estaban a otras cosas. Y poco a poco las ideas de la izquierda han ido avanzando y hoy en día pues están prácticamente extendidas en todos los partidos, en todos los países avanzados
y con distintos nombres, con distintos disfraces. Unos lo llaman la Agenda 2030, otros lo llaman la política correcto, pero al final esas ideas van avanzando incluso con la colaboración necesaria, como digo, de muchos partidos que uno hubiera pensado que tenían que haberse opuesto. Partidos, periodistas, políticos, personas, sociedad civil, empresas, bancos, todos. Todos han ido cayendo un poco en eso de lo políticamente correcto, ¿no? Y de ahí es de donde vienen, yo creo que muchos de los problemas. Javier ha sido tremendamente específico acerca de lo que pasa en Argentina y todo eso es incuestionable, pero todo eso deriva de algo y deriva de esa dejación de funciones, de la falta de la batalla de las ideas, de la falta de capacidad de confrontar a un modelo que se ha ido instalando, que ha ido tomando el control de nuestra sociedad, que ha ido, como digo, avanzando y que hoy en día, pues incluso a nuestros hijos en los colegios y en las universidades les llega a hacer creer que su sistema es superior cuando la evidencia es absolutamente la contraria, ¿no? Y además a veces incluso con virulencia. Aquí en España pues tenemos a un buen paquete de zurdos, como diría Javier, que han ido avanzando y el Partido Comunista, que era una cosa residual y absolutamente denostada, pues hoy ha conformado una nueva imagen y han llegado al gobierno, que era una cosa absolutamente impensable hasta hace poco, ¿no? Pero como digo, eso no ha sido casual, eso es consecuencia de muchos años de organización, de apoyo mutuo, de la influencia original de Cuba, que Cuba arranca pues con el tema del Foro Sao Paulo, que ya lleva pues yo creo que casi 30 años, ¿no? En el que las distintas organizaciones de izquierda de ambos lados del Atlántico se apoyan mutuamente. Y las ideas del Foro Sao Paulo, del Grupo del Puebla más recientemente, han ido generando directa e indirectamente, primero, grupos revolucionarios, pero ambos lados del Atlántico, ¿no? Y estos grupos han apoyado claramente a la organización terrorista ETA en España, pero también a los sandinistas en Nicaragua, a los narcoterroristas de las FARC en Colombia, a los montoneros argentinos, al Frente Farabundo Martí de Salvador, y así sucesivamente en muchos sitios, ¿no? Y luego, más allá de la pura acción violenta, pues a partidos políticos que se han ido nutriendo de este apoyo intelectual y financiero. En España estamos viendo ahora cómo se está destapando la financiación ilegal de este partido llamado Podemos, que proviene de Venezuela, que a su vez pues está fuertemente infiltrado por la inteligencia cubana, ¿no? Es decir, que todo esto tiene un origen, tiene un desarrollo, lleva tiempo, pero se lleva produciendo desde hace ya muchos años. Y por el otro lado, como digo, pues muy poca batalla cultural, muy pocas ganas de mostrar la superioridad de nuestro modelo, muy pocas ganas de defender la libertad y los principios y valores que, como digo, han hecho de Occidente el mejor lugar del mundo en la historia de la humanidad, ¿no? Ahora lo que hay es una batalla de todo este grupo de izquierda muy bien organizada con una nueva alianza que era para mí impensable, por lo menos hace 15 o 20 años, que es el de ciertas multinacionales. Ciertas multinacionales que se alían con estos zurdos, con esta gente de izquierda, porque tienen un enemigo delante, que es el Estado-Nación, la nación que es la depositaria de la soberanía de los nacionales de cada uno de los países, pues para la izquierda es un obstáculo, pero también lo es para grandes empresas, especialmente tecnológicas, que se expanden con mucha rapidez por todo el mundo y que deciden que la existencia de identidades distintas, de naciones distintas, de legislaciones distintas, es un obstáculo para su crecimiento posterior. Y por eso, pues algunas de las ideas o políticas anticorrectas están siendo extendidas muy rápidamente, ya no solo por grupos de izquierda, sino también por multinacionales, cosa que, como digo, era impensable hace solo 15 o 20 años, ¿no? En todo este contexto es en el que yo creo que surgen pues, movimientos como el de Javier Milei, como desde luego el de Vox en España y muchos otros a ambos lados del Atlántico. Y yo creo que lo que tenemos por delante es un reto tremendo, que es, sí, el reto de mejorar la economía en cada uno de estos países, pero más ampliamente el reto de dar una batalla ideológica, de presentar un frente a la izquierda, de demostrar que las ideas liberal conservadoras, o como lo queramos llamar, Javier ha dado un listado de posibles descripciones, son superiores. Lo son desde un punto de vista técnico, económico, pero lo son también desde un punto de vista político y moral. Y por eso tenemos que, entre todos, hacer un esfuerzo de defenderlas con vigor, de defenderlas con claridad, de defenderlas sin complejos. Y en fin, en eso yo creo que estamos todos los que estamos hoy aquí reunidos. Y si queréis, pues aquí lo dejo porque no me quiero enrollar demasiado. Vale, Daniel, tú sigues muy bien, obviamente sigues mucho la economía española, pero también sigues la Argentina. Así que cuenta, ¿cuál es tu visión de esto? ¿Qué? Bueno, yo creo que, primero, el diagnóstico que ha hecho Javier, fuerte abrazo, sé que se tiene que ir, así que te dejamos que vayas a tu compromiso electoral y muchísima suerte, abrazo hermano.
Y a mí me gustaría ahondar sobre Argentina desde el punto de vista de ese gravísimo problema que ha puesto encima de la mesa Javier, ¿no? Y que en muchos casos en el debate económico, en el debate político en Argentina se olvida, ¿no? En Argentina hay todo el mundo entiende que la economía es un absoluto desastre y que el país no funciona y que la política no está respondiendo. Y sin embargo, por ejemplo, cuando lees los medios de comunicación en Argentina, se habla de se dispara el dólar, ¿no? Y yo siempre me acuerdo que ya me ha aburrido de mandar tweets diciendo no se dispara el dólar, se hunde el peso. Hay como una especie de, digamos, anestesia colectiva en Argentina ante la evidencia de dos factores que son los que hunden la economía. Una fiscalidad extractiva y confiscatoria y una política monetaria destructiva y, además, que genera unos incentivos perversos brutales, ¿no? Esos dos son los grandes problemas de Argentina, ¿no? Y parece que en el debate político se tiene que hablar de cualquier cosa excepto el elefante en la habitación, ¿no? Y a mí me parece que hay un factor muy importante, que es el de ignorar el potencial de Argentina. En Argentina se ha convencido, y está pasando ahora en Colombia, y está pasando en Chile, y ha pasado en Nicaragua, pero en Argentina, que es un país no rico, es un país muy rico y con un enorme potencial, se ha convencido lentamente en esto que decía ahora Iván de lo políticamente correcto, yo lo llamo lo políticamente inmoral, porque no es políticamente correcto. Lo políticamente correcto es debatir y confrontar ideas. Lo políticamente correcto que nos están vendiendo ahora es políticamente inmoral porque lo que busca es cancelar al contrario y crear un pensamiento único totalitario. Pero y para mí es esencial en el debate sobre Argentina recordarle a los argentinos que no viven en un país pobre, que viven en un país rico, empobrecido por una política fiscal y monetaria extractiva y confiscatoria. Segundo, que se les ha convencido también que no tiene solución. ¿Qué se le va a hacer? Que lo único que puedes hacer es emigrar o buscar, digamos, maneras de acomodarte a esa situación. Y tiene solución. Y, por ejemplo, Javier, aunque ya no está con nosotros, pero lo voy a explicar, Javier tiene un libro en el que explica perfectamente cómo se puede llevar a cabo el ajuste de una manera que sea expansiva y cómo se puede cambiar ese destrozo del poder adquisitivo de la moneda y de los salarios reales de los ciudadanos argentinos para que el país reciba todo ese potencial de inversión extranjera, inversión doméstica, etc. Entonces, ¿por qué me preocupa esto? Porque añade ese cóctel de desesperación más resignación más política extractiva, monetaria y fiscal y se está trasladando a Colombia, en donde, a pesar de recibir cientos de miles de inmigrantes que vienen de Venezuela porque están sufriendo la miseria venezolana, se les convence de que votar a Gustavo Petro, que es exactamente y punto por punto lo que se ha hecho en Venezuela, lo que propone, es la mejor idea. Entonces, a mí me gustaría sobre un tema clave, que es, uno, no caigamos en el error de pensar, claro, es que la mayoría de la gente piensa como la izquierda y por lo tanto hay que adaptarse al lenguaje y a las ideas de la izquierda. Es falso. No existe ningún partido populista de los que sufrimos en Argentina o en España o en Colombia o en Chile que no tenga que disfrazarse al menos de defender a las pequeñas y medianas empresas, a los pequeños propietarios, a una economía de mercado con una cierta intervención, pero se tienen que disfrazar. Ninguno puede ganar las elecciones diciendo mi modelo es el de Venezuela, que es además
porque además que es además la realidad, o mi modelo es el de Cuba, ¿de acuerdo? Segundo, a mí me parece que es clave en el debate en el debate de las ideas y en la lucha de defender las ideas, que recordemos dos cosas que habéis dicho antes, Iván, y también Javier, que es el de la superioridad moral. La superioridad moral no está en la izquierda, la superioridad moral está en las ideas de la libertad, lo que llamamos centro derecha liberal, y está demostrado. Y claro, es fácil caer en el argumentario de que todo está perdido y que lo único que podemos hacer es aceptar grados, digamos, más o menos 5 o 6 grados de separación entre el socialismo más totalitario y la realidad. Pero no es así, no es así. Por lo tanto, y ya termino, para mí lo que es clave es recordarle a los ciudadanos argentinos, primero, no viven ustedes en un país pobre, viven ustedes en un país rico que se ha empobrecido por las políticas equivocadas. Segundo, ustedes no tienen un dólar fuerte, tienen un peso bajo. Y lo que tienen que hacer es atacar a los que continúan extrayendo las rentas de los salarios reales y de los ahorros vía impresión monetaria desbocada muy por encima de la demanda. Tercero, no es un problema de quién. En Argentina y en Chile ahora mismo y también en Colombia se repite constantemente que, claro, el problema de Venezuela o el problema de Cuba es que es quién implementó esas políticas, no las políticas. El problema es la receta. El problema es la receta. Es que el socialismo fracasa siempre. Y que además hace siempre lo mismo, que es decir, uno, ha fracasado porque no era verdadero socialismo, el típico cuento chino, y segundo, te dice que lo que hay que hacer es repetir. El otro día escuché a un diputado argentino decir que el problema de la Argentina es que es una economía demasiado liberal y que no hay suficiente intervención. Esto sí que es espectacular. Es gracioso. Entonces, recuperemos primero, recuperemos la fortaleza de la evidencia de que cuando no estás equivocado, tienes la razón. La segunda, no nos olvidemos nunca de que la única manera en la que el populismo totalitario de izquierdas gana las elecciones es convenciendo a los ciudadanos, A, de que nunca van a estar peor, una mentira, B, de que ellos no son totalitarios comunistas, otra mentira, y C, que en realidad defienden una socialdemocracia con un mercado más o menos libre. También una mentira. Por lo tanto, hay que luchar y para eso, bueno, pues no podemos dejar de dar esa batalla. Bueno, lo tenemos a Agustín Ranguñi de TV Radio Miami, desde Miami. Agustín, ¿tenés alguna pregunta para hacerle a Preguntas tengo muchas, lo que no tengo son soluciones. Bueno, a ver, pregúntales esto. ¿Cómo les va? Un gusto de saludarlos a Iván, a Daniel, un cordial saludo. ¿Se fue Javier ya, no? Javier se fue, estaba en plena campaña. Tú sabes que la campaña acá es sumamente... Bien. Quiero saludar también a Richard que nos está siguiendo también desde su lugar. Y Alejandro, un gran abrazo. Bueno, ¿qué les puedo decir? Después de escucharlos, yo no tengo muchas cosas para agregar. Lo que tengo algunas preguntas, ¿no? Porque evidentemente la incertidumbre que vive un argentino en Argentina no es la misma impresión que tiene alguien de España o de cualquier lugar del mundo cuando mira el potencial que tiene el país. Sí. La tragedia argentina, evidentemente, es que no tenemos ni credibilidad, ni tenemos patriotas como en su momento sí hicieron que la Argentina ocupara el lugar que durante tantos años ocupó. Un país admirado, hoy es un país denigrado. Nos miran los bolivianos, no quieren parecerse a los argentinos. Nos miran los haitianos, no quieren saber nada con argentinos. La verdad, con argentinos y Argentina, ¿no? Así que realmente me parece que la situación dramática es que no tenemos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias
no tenemos especialistas que asuman responsabilidades para sacar al país de este pozo, solo pensamos en cómo resolvemos el problema del día a día. Ahora se está pensando volver a instaurar un cepo cambiario. Evidentemente no hay soluciones. El dirigente argentino no tiene las soluciones para contestarle a las necesidades que tiene el pueblo y a las necesidades que tiene el país para salir y emerger de esta situación tan difícil. Bueno, en realidad cepo cambiario ya hay, ¿eh? Lo que están haciendo es endureciéndolo. Es como decía Javier, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso, claro. Las medidas intervencionistas fracasan, no apuntan a hacer otra cosa que intervenir todavía más y a reprimir todavía más al mercado y a las personas. Claro, pero bueno. el concepto del cepo cambiario en sí mismo es la evidencia de que no tienes una moneda con demanda. Porque por eso me enfada tanto cuando leo en los medios de comunicación argentinos se dispara el dólar. ¡Qué tontería! El dólar lleva el índice del dólar, el DXY, lleva flat, yo qué sé cuánto tiempo. Pero fíjate lo que acabas de decir, que es muy importante. En Argentina, ahora se nos está diciendo, o se les está diciendo a los ciudadanos argentinos, que es que como si no hubiera cepo cambiario. Entonces te dicen, no, es que hay que instaurar el cepo cambiario. Oiga, que ya lo hay. Y segundo, que, por favor, que es algo que hace Javier, lo hace José Luis Esper, lo hace Adrián Rabier también, por favor, que el cepo cambiario es la evidencia de lo que todos los argentinos hacen en su día a día. Claro. Claro, el cepo cambiario es la evidencia de que nadie quiere pesos. Esto que es el gran problema. Claro. Además, de aplicarse un nuevo cepo cambiario, evidentemente lo que va a hacer es habilitar para que las entidades como la Comisión Nacional de Valores reduzca a la mitad los dólares financieros que permite comprar con bonos de la ley local argentina. O sea, evidentemente la solución puede ser más grave que el problema. Evidentemente, sí. ¿Tienes alguna pregunta, Agustín? Agustín, ¿me escuchas? Sí, te ¿Alguna escuché. pregunta? ¿Alguna pregunta tenés para...? Bueno, Vale, yo pregunto, le gustaría preguntarle a Daniel, que tiene un amplio conocimiento, bueno, todos, también Iván, de lo que pasa en el mundo y sobre todo allá en Europa, en España particularmente. Si tienen ustedes una visión de cuatro medidas que habría que instrumentar en la economía argentina para por lo menos congelar la caída. Yo no digo sacarla de la noche a la mañana, pero congelar esta tremenda salida que no tiene límite de caer. De regular, privatizar y además, Daniel. Claro, pero todo eso lo probamos ya. No, bueno, no. A ver. Importante, perdón, que me estoy acaparando, pero perdona. Bueno. En Argentina se ha vendido durante muchos años una falacia, que es que la convertibilidad ya se probó. Sí. Pero es que no hubo convertibilidad. Lo que se hizo fue equiparar una valoración del dólar. Sí, un peso, un dólar, pero ¿qué peso era? Se hizo a un cambio que era completamente falso ya de entrada. Absolutamente. Como era falso ya de entrada, el desequilibrio monetario año tras año que se mantenía la convertibilidad aumentaba como una montaña. Era como un globo que iba inflándose. Y los gobernantes esperaban que al año siguiente la mayor demanda de pesos a la de dólares redujese ese globo. Pero claro, como estaba basado en una mentira interior, imagínate, Iván, que nosotros en España, en el año, no sé, 70, hubiésemos decidido que una peseta es igual a un dólar. Claro, en el año 78, 8 años después, explotaba la economía. Si hubiéramos hecho eso, ¿no? Lo que hacíamos en España era devaluar constantemente. Pero, de todas maneras, si me permitís insistir un poco en una idea más general, ¿no? Estáis
estáis analizando problemas muy técnicos y problemas muy específicos y estáis aportando soluciones reales, ¿no? Pero es que yo creo que hay que abrir un poco el foco, ¿no? Es muy difícil que se haga nada de lo que estamos hablando aquí si no hay previamente una batalla cultural, si no somos capaces de convencer de ideas previas a la gente, ¿no? De ideas previas que tienen que ver con la superioridad del modelo económico, de la libertad, de la superioridad del mercado frente al intrusismo del Estado. Porque si no arrancamos eso, todo lo demás es mucho más complicado. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. En España también, y estamos un poco en eso, pero hay que hacer un esfuerzo de preguntarse cómo ser más productivos, cómo generar más o mejores bienes y más servicios a mejor precio. Cómo aprovechar incluso las desventajas que tengamos. Si tenemos una moneda muy devaluada, pues habrá que hacer un esfuerzo en la industria exportadora. Cómo desde el conjunto de la nación se puede alinear para buscar objetivos comunes que tienen que ver con eso, con un mayor esfuerzo, una mayor productividad, una mayor capacidad de generar bienes y servicios, una menor dependencia del Estado, una menor asistencialidad, un plan ambicioso de país pensando en el medio plazo, ¿no? Si no somos capaces de generar este tipo de dinámicas, todo lo demás va a ser mucho más complicado, porque incluso las soluciones correctas para los problemas que tenéis identificados van a ser imposibles. Los políticos nunca las van a hacer porque los electores no les van a apoyar, porque carecen, como digo, de la base previa, que es la superioridad moral de un sistema sobre otro. Si, por ejemplo, en el caso de España, y no centrarme en Argentina, si en España estamos ahora con un momento en el que vamos a pedir fondos a Europa, si todo lo que nos vamos a preguntar es cómo ser más verdes, más feministas, más inclusivos, más perspectiva de género, en vez de preguntar cómo vamos a ser más productivos, más competitivos, cómo vamos a ampliar nuestra economía, pues incluso con influjos de dinero que vengan del exterior, no vamos a seguir adelante. Tendremos quizá un par de años en los que lo paremos a nuestra economía, pero luego la realidad se impondrá, ¿no? Entonces, esto que es cierto para España, es cierto para Argentina, es cierto para Chile, donde un país que iba bastante bien orientado se ha entregado el poder a la izquierda, se ha aceptado una constituyente, se ha aceptado que un país que era paradigmático y ejemplar en muchos aspectos, por supuesto que en otros había desajustes, va a acabar siendo un desastre, ¿no? Y a mí lo que me da mucho miedo es que esto se extienda a otros países. Daniel estaba mencionando el caso de Colombia, que hay elecciones el año que viene, en mayo. Me parece muy peligroso que Petro pueda llegar a ser ni siquiera un candidato. Un candidato, digo, con probabilidades de ser elegido, ¿no? Lo que está pasando en todos los países de la región, de la iberoesfera, es tremendamente preocupante. Pero insisto, o empezamos a explicar las cosas desde un nivel un poco anterior a la pura teoría económica, o va a ser muy difícil que se apliquen incluso a las soluciones económicas más acertadas, porque no va a haber nadie que lo entienda y nadie que lo apoye. Y los propios políticos se van a entregar, pues como ha pasado en Chile, a una izquierda cada vez más envalentonada, igual de ignorante que siempre, pero con mucha más capacidad de permear o de penetrar en las sociedades de nuestros pueblos, que no podemos permitir por el bien de todos nosotros. Hay un problema moral, ¿no crees también? Porque, vamos, si el Estado roba, no es robo, es una cosa increíble, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, cuando el dólar libre está en unos 190 pesos por dólar, el gobierno argentino obliga a los exportadores a entregarle los dólares y les paga por esos dólares alrededor de la mitad. A ver, eso es robo. Pero claro, como lo hace el Estado, entonces tiene licencia para matar. Esto no puede ser, hay un problema moral muy grave, ¿no crees, Iván? Bueno, pero que forma parte de lo mismo. Es decir, si nosotros miramos todos al Estado como parte de la solución, en vez de entender que es algo necesario en su expresión más mínima, ¿no? Tenemos que tener pues, el Estado más pequeño posible para permitir que la industria, el comercio, los servicios de los agentes privados florezcan, y luego sí, el Estado para que se redistribuya la renta entre aquellos más necesitados, no entre todos, sino entre aquellos que verdaderamente pues, lo necesitan, pues entre los pensionistas, las personas incapacitadas, las personas que en un momento temporal pues, no encuentran empleo. Pero si no ponemos coto al crecimiento del tamaño del Estado, pues se producen esos daños morales o esos riesgos morales de los que tú estás hablando, que es que el Estado es la solución para todo y por lo tanto se le permite todo al Estado. Hay que dar una explicación previa de por qué el Estado sí es necesario, pero debe ser lo más limitado posible para dejar el campo de juego abierto, para que los agentes privados, que son los que crean empleo, los que crean riqueza, los que pagan impuestos que luego se redistribuyen según la ideología de cada Estado o de cada gobierno, sean los que verdaderamente saquen adelante un país de una manera pues autónoma y lo más desprovista posible de legislación, y al revés, que el Estado incluso pueda llegar a ser en algún momento un factor de competitividad para ayudar
a que haya autónomos o cuentapropistas o pequeñas y medianas empresas, empresas que luego van creciendo y se hagan exportadoras y que algún día ojalá incluso sean multinacionales, pero que originen en nuestras naciones, ¿no? Y mientras no expliquemos eso, lo expliquemos bien y convenzamos, va a ser muy difícil que esas actitudes que estás describiendo, como la de permitir que el Estado te robe o te robe de una manera indirecta, o bien vía impuestos, o bien vía tipos de cambio artificiales, o bien con los cepos, si no convencemos de lo primero, lo segundo no se va a poder conseguir, creo yo. Yo creo que, la verdad es que con lo... ahondando en eso, en el debate en Argentina, a mí me falta muchas veces, bueno, hay gente, por supuesto, Javier, José Luis Esper también, me falta muchas veces recordarle a la gente, ¿usted qué hace como unidad familiar ante el intrusismo y el intervencionismo del Estado? ¿Qué hace usted? ¿Vale? Cuando usted ve que el poder adquisitivo del peso se destruye, ¿usted qué hace? Usted no atesora más pesos, usted no busca más. Lo que usted está haciendo como familia es exactamente lo contrario. Entonces, ¿por qué no puedes defender lo que tú no haces para proteger a tu familia, los salarios reales y los ahorros de los ciudadanos, y decir que eso lo contrario se le tiene que hacer a los demás? Eso es lo primero. Lo segundo es, para mí, yo creo que lo primero que tiene que pasar, si, por ejemplo, imaginemos que llegase Javier o cualquier alternativa liberal a Argentina al gobierno, lo primero que tiene que hacer es no caer en el error en el que cayó Macri, que fue el de decir, como la situación está muy difícil, vamos a esperar a ver si... El gradualismo. El gradualismo. El mal llamado gradualismo, porque claro, si tú tienes una cosa que es 100% mala, 90% mala es igual de horrorosa, ¿sabes? Entonces, el gradualismo, que lo hemos sufrido en España y que lo hemos sufrido en Argentina, es algo que no tiene ningún sentido. Si tú tienes una medida y una política mala, se tiene que eliminar radicalmente, además, recién llegado al gobierno, porque la gente no dice, bueno, dentro de 2 años hablamos. No. Primero, decirle a la gente la verdad. La gente no es tonta. En Argentina la gente sabe perfectamente que les han empobrecido y que la situación es muy mala. Bien, ahora vamos a hacer soluciones que empiezan por lo primero, que es atacar al elefante en la habitación. ¿Cuál es el elefante en la habitación? En Argentina hay 7 provincias en las que hay más empleo público que privado. Y más del 60% de las provincias tienen un porcentaje de empleo público que es superior al 30-35%. Esto es una salvajada y lo entiende todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas que viven en esas provincias, ¿cómo se defienden de eso? Yéndose a la economía sumergida. Y lo entiende perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que hay que hacer un ajuste monetario bien sencillo, que se ha hecho y además se dice no se puede hacer, mentira, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en El Salvador, se ha hecho muchas veces en otros países y encima en el Ecuador se hizo con un gobierno que ni siquiera es un gobierno, digamos, de centro liberal. Entonces, lo primero que hay que hacer es un ajuste monetario inmediato, ¿vale? Segundo, por supuesto, claro, eso genera una imposibilidad de gastar un 45%, 48% del PBI en gasto político. Lo que tienes que hacer es un ajuste también fiscal que sea expansivo. ¿Para qué? Para que entre la inversión. Y fortalecer las medidas de seguridad jurídica. ¿Para qué? Para que atraer más inversión. Con esas tres medidas, en Argentina empiezas a salir, como decías tú, empiezas a salir del agujero, en vez de cavar más lento. Porque el problema que pasó con Macri es que no era salir del agujero, era cavar más lento. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y es muy importante que la gente no se sienta engañada, que la gente le diga las cosas como son. Argentina es un país rico al que lo han empobrecido. ¿Cómo lo volvemos a hacer rico? No se va a hacer rico en 1 año. No va a ocurrir en 2 años. Pero las medidas para que empiece a mejorar
se toman en un día. No hace falta tomarlas en 3 meses, ni en 6, ni con acuerdos nacionales, ni nada. No es, si tú tienes un país en el que el gobierno puede destruir la moneda unilateralmente y sin el acuerdo de nadie, también tienes un país en el que el gobierno puede solucionar el problema monetario unilateralmente y sin acuerdo con nadie. Vale. Alejandro, Bueno, y sobre todo, cada vez nos queda más claro que el gobierno es el problema y no la solución, ¿no? Cada vez Pero sí, es pero fíjate que los ciudadanos argentinos reaccionan así. O sea, Alejandro, es que los ciudadanos argentinos, en su mentalidad diaria para protegerse del asalto monetario y fiscal, reaccionan exactamente como ha dicho Alejandro. Pero luego claro, les convencen de que hay que votar a lo contrario. es un desastre. Pero bueno, lamentablemente nos estamos Alejandro. quedando sin tiempo. Agustín, algo, pero muy rápido, por favor. Sí, muy rápido. Estaba escuchando con mucha atención el último relato y se asegura allí que Argentina es un país rico. Yo lo pondría en duda, porque cuando se pregunta, por ejemplo, ¿Argentina es un país con futuro? Bueno, evidentemente nadie apuesta al futuro de la Argentina. Nadie. Hay un clima de fracaso, de decepción, que seguramente tiene que ver con que a poco tiempo de hoy para adelante tendremos otra crisis mucho más grave que la que venimos llevando año tras año y desde hace muchos años. Hay una visión en la Argentina que, por supuesto, a consecuencia de la crisis, es muy cortoplacista. Nosotros pensamos cómo resolvemos el problema hoy, cómo le damos de comer a nuestros hijos hoy. Nadie está pensando en plantar una semillita para que dentro de un año tengamos el germen de un árbol. Nadie está pensando eso. La sociedad argentina está agobiada, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene para los remedios, no tiene para comer, no tiene para mandar a los chicos al colegio. Argentina está desquiciada, hay que hablarlo concretamente, hay que decirlo concretamente. Yo no tengo la facilidad de palabras con respecto al conocimiento profundo de la economía, no soy un economista, pero sí dialogo todos los días con muchos argentinos y de todas las clases sociales. Y realmente el desquicio que hay, el desprecio que hay por la Argentina que tenemos, y por la Argentina que querríamos dejarle a nuestros hijos. Hay una especie de esto no se va a lograr, porque el problema son los argentinos. Esto lo dice mucha gente. Hay un problema, hay un problema moral muy grave, como decía al principio, ¿no? Y con esto termino, me vais a permitir negarlo. Yo he trabajado por todo el mundo, e Iván también, y sabemos todos que cuando vas a cualquier empresa del mundo, los argentinos son los mejores traders de Forex, los mejores... Sí. Primero. Segundo. Individualmente. Bueno, pero... Y en el Reino Unido, yo vivía en el Reino Unido en el invierno del descontento. Y también se pensaba que el Reino Unido estaba condenado, lo decía Kissinger, a pedir, robar o mendigar. Y mira dónde está el Reino Unido. O sea, sí. la gente en Argentina no está desesperada por casualidad, está desesperada porque les están desesperando, pero los argentinos tienen mucha capacidad para salir, sí. Igual que los españoles, que te diga Iván, la cantidad de regiones que se daban por perdidas en España y que simplemente un cambio para el que dejas respirar a la sociedad funciona, ¿verdad? Vale, coincido, Daniel. Quiero reforzar la idea de que los argentinos no tienen ningún problema en su ADN, no hay nada que haga que los argentinos no puedan prosperar como lo han hecho otros pueblos, incluso arrancando en una posición muy difícil, ¿no? Pero el problema no es que si tenemos el ADN o la génesis, tenemos el genio de salir adelante. Estoy seguro que los argentinos estamos todos preparados para eso. Lo que pasa es que dependemos de una dirigencia. La dirigencia marca el camino y marca el cómo. Y lamentablemente, en los últimos 100 años, Argentina
ha equivocado el camino y ha frustrado todas las ambiciones de querer salir adelante y de progresar. Todo el mundo quiere lo mismo, y que Argentina es evidentemente uno de los países más ricos del mundo, no lo dudo, pero no hacemos uso de esa riqueza, y si la usamos mal. Vale. La buena noticia es que, ya con esto concluyo de verdad, Alejandro, la buena noticia es que nada de esto es irreversible. No ha caído sobre vosotros una peste que sea imposible de combatir, no es que ha habido un tsunami o un terremoto o ha habido un desastre natural. Todo lo que pasa en Argentina, como todo lo que pasa en Iberoamérica, todo lo que pasa en España, todo es reversible. Costará más cuanto más se hunda el país. Pero todo es reversible con las políticas adecuadas y con los políticos adecuados. Ahora hay una oportunidad con Milei y con otros muchos de revertir la situación con las medidas adecuadas. Pero, insisto, la batalla cultural es importante y no se puede dar solo país a país, porque la izquierda se ha organizado desde hace muchos años a nivel internacional. Entonces todos tenemos que contribuir, no cada uno en su nación únicamente, que también, sino contribuir a que otras naciones iberoamericanas salgan adelante. Por lo tanto, Argentina no tiene futuro condenado. Argentina puede salir adelante perfectamente con las ideas adecuadas, con los mecanismos adecuados, las instituciones que se tienen que respetar también y, por supuesto, con los políticos adecuados, apoyados por el mayor número posible de personas. Así que yo soy muy optimista respecto al futuro de toda Iberoamérica y de Argentina también. Yo también, el relato lo firmo. Gracias, Iván y Daniel, por participar. Espero veros en Madrid cuando vaya para fines de octubre. Y nada, pero muchas gracias también a Javier, que se ha tenido que ir antes de tiempo, y a Agustín también tú. Richard, unas palabras de despedida y ya cerramos, por favor. ¿A mí? Richard. Allora, muy bueno, muchas gracias por la discusión especial. Muchas gracias a todos. TV Radio Miami, Agustín, Iván, Daniel, Milei, Alejandro. Gracias, Richard. Espero verlos en Madrid. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Suerte y gracias por haber participado. Gracias a todos. The FRA Roundtable Insight Show is for informational and educational purposes only and should not be considered as a solicitation or offer to purchase or sell any securities. The investments, investment strategies, and investment philosophies discussed or presented on the show each involve their own unique risk factors which are not discussed on the show. Any discussions among the panel participants or responses to listener inquiries are based on the personal opinions of the panel participants and do not take into consideration the listener's suitability, objectives, or risk tolerance. Please be advised that you invest or speculate at your own risk.